Y este es un hecho histórico, triste y doloroso que nosotros no quisiéramos hablar, pero es parte del desarrollo de la historia de la Iglesia, y para ello estamos con nuestro gran amigo, nuestro pastor, que nos ha estado ilustrando toda esta historia y no necesita más presentación. ¿Cómo está, Pastor Manuel? Muy bien, Pastor Erwin, aquí estamos una vez con más compartiendo con ustedes. Sí, sin duda este es un hecho sumamente desastroso, pero como decíamos es parte del desarrollo de la historia de la Iglesia. Y lo ideal es que la hermandad sepa todo esto, porque es parte de toda nuestra identidad. Así que bienvenido, gracias por estar aquí de nuevo. Y vamos a hablar de esta otra parte de los hugonotes, un hecho tan trascendental, tan complejo, que es un hecho que sucedió allá en 1572, el 23 y el 24 de agosto, para ser más exacto, y es conocido como la matanza de la noche de San Bartolomé. Y usted, por supuesto, nos estará contando esta matanza en masa que sufren nuestros hermanos protestantes allá en Francia. Sin duda, cuando uno se introduce en la historia de la Iglesia, da ciertos parámetros o da las indicaciones, las causas. Y esta rivalidad política, por decirlo de alguna forma, entre católicos y hugonotes o protestantes calvinistas de Francia, fue la causa de este terrible episodio de violencia, pastor, que sucedió ahí, y que la historia lo data como las guerras religiosas en Francia del siglo XVI. Y estos hechos comenzaron justamente, como lo habíamos dicho, el 23 y el 24 de agosto, de acuerdo a lo que indica la historia aquí en París, pero estos hechos se extendieron durante los meses siguientes, ¿cierto?, en toda Francia, y esta masacre estuvo precedida por una escalada de tensión con tres momentos cruciales anteriores. Una es la paz de Saint-Germain en 1570, el segundo es el matrimonio de Margarita de Valois con Enrique de Navarra, y el tercero que tiene que ver con el atentado contra el almirante Gaspar Coligny, que es el líder de los hugonotes, y es ahí la pregunta, Pastor Mosqueda: ¿quién fue este hermano, quién fue este almirante Gaspar Coligny? Bueno, este joven cristiano, muy esforzado en la vida reformada que estaba ocurriendo en Francia, era un apasionado del Señor, de la Biblia, de la nueva forma de hacer iglesia, y se conforma de alguna manera en un caudillo, en un líder innato por su capacidad tanto intelectual y guerrera, en el poder estar atento a todas estas situaciones que estaban ocurriendo en Francia ya proveniente de Alemania. Este era un soldado de tomo y lomo, un guerrero, un cristiano, un hugonote, un reformado, pero que en su teoría era un soldado común, pero por ciertos temas que estaban ocurriendo, los reyes, los que regían, lo llevan al grado de almirante, con un objetivo muy determinado, muy claro. Por tanto se convierte en el almirante Gaspar Coligny. Mediante esto hay una apreciación o una aparente amistad o cariño de parte del rey Carlos IX, donde siente tal vez simpatía, ve un hombre guerrero, empeñoso, que está dedicado también al reino, que está preocupado. Pero por otra parte está la reina madre, Catalina de Médicis, que ve este ataque intelectual o religioso como una amenaza para su reinado, para su gobierno como monarquía. Este almirante Gaspar Coligny es el conocido como el caballero sin miedo, tal vez por su rostro, por su carácter, por su actitud en cierta manera beligerante ante los temas que estaban ocurriendo, pero siempre defensor de la mentalidad reformadora que estaba llegando a Francia en estos momentos. Por tanto, el almirante Gaspar Coligny, el caballero sin miedo, que quiere transformar algunas cosas, que quiere imponer no por la vía de la fuerza, sino por el cariño a Jesucristo, el mensaje nuevo. Qué interesante. En la historia siempre surgen estos caudillos, líderes, que llevan adelante una causa.
Bueno, es parte de la naturaleza del ser humano también, ¿no? Necesitamos que alguien nos guíe, como a nosotros nos guía nuestro Señor Jesucristo en el camino de la fe. Pastor, sin duda este es un triste episodio, terrible episodio que sucedió en Francia. Pero, ¿cuál es el tema central de la matanza de San Bartolomé? Bueno, aquí también ya se desarrolla en su contexto todo este ámbito. Al soldado Gaspar Colini se le nombra almirante por una simple razón. Estaban solicitando de alguna manera los Países Bajos, donde gobernaba Felipe II. Felipe II, como no tenía mucho dinero, este gobierno quería atraerlos hacia ellos. Y por tanto, ya sea por buena voluntad, por engaño o por alguna otra especificación, eligen o seleccionan a Gaspar Colini como el almirante. Y este almirante, donde empieza a ejercer poderío, pero tras de ello se ve que hay cierto rasgo político, porque exclusivamente en este punto, en esta matanza como propiamente tal, no es un hecho 90% religioso, sino que es un hecho político, donde la reina madre, donde el rey querían conquistar los Países Bajos. A su vez, la reina madre no quería ser influenciada por estos reformados llamados hugonotes. Por tanto, la pelea fundamental es que la política que estaban incurriendo, que atraer a otros países para su imperio, para su gobierno, empieza obviamente algo político, mencionando a Gaspar Colini como el almirante, para que vaya a derrotar a Felipe II de los Países Bajos y atraerlos hacia acá. Como segunda instancia, por supuesto, está ese miedo de Catalina de Médicis a que se rompa esa cadena que llevaban por tantos años a ser la religión católica por esencia. Sintió miedo Catalina que los hugonotes podían llegar al gobierno. Y todos sabemos cuando llegaba algo al gobierno, había una continuidad, había un estallido. Por tanto, el mayor miedo de Catalina era obviamente la religión que podría ser en el futuro hugonote o reformada. Pero en su centro, en el bloque principal, era una pelea política, donde empiezan, por supuesto, a matar, a asesinar a todos los reformadores, a todos los reformados, a todos los hugonotes por mucho tiempo. Se inicia, como usted bien dijo, el 23 de agosto de 1572, pero dura 3 noches. Por tanto, esta matanza, esta carnicería, se convierte también en la noche de los cuchillos largos, donde las espadas, obviamente igual los armas, los arcabuces, las pistolas de aquel tiempo, también empiezan a matar a muchos cristianos en ese tiempo. Hay una ambición doble, hay una ambición política de atraer para acá a los Países Bajos y una ambición de mantener la religión católica oficial en el reino de Francia. ¿Cuántos hermanos murieron? Aproximadamente, no hay cálculos oficiales tácitos, pero sí hay una enumeración muy abultada para el país de Francia, que eran no muchos, pero en 3 noches mueren acerca, voy a hacerlo muy en global, entre 20.000 y 30.000 cristianos reformados por una ambición política, por una ambición religiosa. Mueren hermanos nuestros defendiendo solamente a Jesucristo. En aquel tiempo se amaba el Evangelio, se amaba este amor por el Señor, porque habían contradicciones contra las opiniones que estaban, ¿cierto?, en Alemania, con el Papa, con los abusos, que volvamos, como usted bien dice, volvamos a las Escrituras. Entonces, este ambiente en Francia también se hace notar. Los padres le enseñan a sus hijos a llevar el mensaje del Evangelio, y estos jóvenes mueren, no peleando espada a espada, sino que ellos son asesinados en las noches, en las calles, en los días. 20.000 a 30.000 hugonotes es algo aberrante. Es un genocidio, podríamos decirlo de alguna forma.
sin duda, esto nos da una tremenda enseñanza en el día de hoy, sobre todo en Chile, que en Chile hay libertad religiosa, hay libertad de predicación, libertad de presentar a Cristo, y aquí vemos, de acuerdo a la historia, eran otras circunstancias y cómo estos hermanos estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo. Es para reflexionar, querido hermano, querida hermana que nos está mirando en este programa. Siguiendo con nuestro ciclo de preguntas, porque es importante conocer estos episodios, pastor. La historia y la experiencia personal y la historia de la iglesia nos enseñan que todo tiene su consecuencia, su efecto. Y este episodio que estamos conversando hoy día también lo demuestra. ¿Cuál fue la repercusión de esta matanza? Bueno, en teoría siempre cuando hay algo horripilante, podríamos decir, una carnicería como San Bartolomé, pareciera que el mundo entendiera, pareciera que nosotros mismos, los cristianos, los evangélicos, pareciera que hemos aprendido. Pero el mismo Francia, los mismos hugonotes que fueron matados, asesinados, ultrajados, después de casi 100 años ocurre al revés, no en matanza, pero sí ocurre en intelecto, esa opresión, esa pelea contra los católicos, como que fuera lo opuesto. La historia misma en Francia, hay un desembarco de Normandía muy conocido. Yo fui paracaidista y usábamos una boina negra, donde atrás usábamos una tira negra. Eso era el desembarco de Normandía. Asesinar a cristianos en San Bartolomé en forma indefensa. Asesinar a soldados que venían cayendo por los aires sin defenderse de nada. Por tanto, acá la repercusión es: no podemos hacer algo en cualquier ámbito que se vea, que actuemos en forma contra los débiles. Yo no puedo ejercer mi poderío contra los débiles en cualquier ámbito. Debe haber equilibrio de partes, con las mismas herramientas, con las mismas disposiciones, con las mismas armas, podríamos decirlo de alguna manera, con la misma voluntad de dialogar. Por tanto, la repercusión de esta matanza, obviamente para el día nosotros, es que no la volvamos a hacer, que ninguna religión del mundo la haga. No podemos asesinar, amontonar a personas que piensen distinto a nosotros. Los católicos, los evangélicos, los musulmanes, los judíos, no podemos hacer matanza porque alguien piensa distinto a mí, amado pastor Erwin. Sí, interesante análisis y reflexión, pastor. ¿Existieron otros hechos de crueldad en Francia? ¿Otros parecidos? Sí. Hay, bueno, partiendo por las mismas dragonadas, que eran estos soldados que salían a matar a las calles. En el 1560 mueren 50.000 cristianos más, además de los hugonotes. Tengo un listado bien amplio para poder explicar. Por ejemplo, en Orleans matan a 1.000 hombres, mujeres y niños, después de la matanza de San Bartolomé. Mueren 600 en la ciudad de Rouen, mueren 2.000 en la ciudad de Meldit, mueren 800 hombres y mujeres, y aquí algo interesante. En Lyon, la ciudad de Lyon, mueren 800 hombres y mujeres, pero algo garrafal. A los niños los ponían sobre el pecho de sus padres para que murieran juntos. Es como una mentalidad asesina de matar a estos niños con sus papás. Y en la misma casa de cierto obispo, en la casa del pastor, del cura, del sacerdote, en esa casa mueren 300 cristianos reformados más, cristianos hugonotes. Y eso no es todo. Hay un par de monjes que
que dicen a estos sanguinarios, a estos rebeldes, a estos herejes, no son dignos que los enterremos, por tanto que mueran allí tendidos en la calle o en sus casas como pájaros que caen del cielo, como hombres que mueren en la guerra, tendidos allí en la calle. Hay un acto también de matanza del cristiano Anne Dubord, que él era un líder también cristiano hugonote reformado, que para ver que el mundo cristiano, en este ámbito obviamente católico, tenían el poder para demostrar poderío, que ellos la llevaban de alguna manera en aquel tiempo, ahorcan a Anne Dubord y lo hacen público. Es como hoy día podríamos decir, pongamos a un hereje en la Plaza de Armas, donde llamemos a todo Santiago, o en Plaza Italia, llamemos a que toda la gente vaya a ver cómo muere este cristiano hugonote. Y ocurren casos de diferente naturaleza, mujeres, ancianas. No sé si la vez pasada yo mencioné que a los ancianos, en son de burla, los desnudaban y les ponían pañales, como si fueran bebés. Y a estos caballeros ancianos de 80 o más años, con el pañal, después le ponían como mamadera caldo caliente, y le entraba el caldo en su boca, en todos sus intestinos, y morían quemados por dentro hacia afuera. Cosas horripilantes como esa también ocurrieron después de esta matanza, de esta carnicería de San Bartolomé. Por lo visto, este es un periodo muy oscuro y siniestro en nuestra historia, pastor. Sin duda, en futuros programas estaremos hablando de otros episodios similares dentro del desarrollo de la historia de la Iglesia, pero ya el tiempo es oro aquí, te sabes, y ya tenemos que despedirnos. Así que agradecer su presencia, sus conocimientos y poder ilustrar a nuestros hermanos. Así que muchas gracias, pastor. Gracias a ustedes. Bien, agradecemos su sintonía, estimado hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde con mucha alegría, a pesar de estos episodios tristes de la historia, pero hoy día servimos al Señor con alegría. No mate la imagen de su hermano, cuidado, no mate la imagen de su hermano, porque hoy día se usa también matar la imagen del hermano. Es un tipo de asesinato espiritual que también se está produciendo. Así que, pero yo sé que el Señor obrará en cada uno de nosotros, oramos por ello. Gracias, Dios le guarde, Dios le bendiga, y nos vemos en el próximo programa, 500 años.